Bueno, muy bien, ¿cómo les va? Buenas tardes. La escuchaba a Ethel hablar de Tomás. Es Tomasito para nosotros, claro, ya Tomás emplumó, ¿no? Es como Lorenzetti que me dice Pablito, ¿no? Y yo cada vez que me dice Pablito le digo, yo peso 108 kilos, tengo 56 años, ya no tengo más nada acá, tengo arrugas hasta en las arrugas, pero es verdad, lo hace de cariño. Eso pasa cuando uno empieza chico. A Guillermo Fernández le decían Guillermito Fernández, y Guillermito Fernández es un anciano, casi como yo, y sigue siendo Guillermito. Así que está muy bien que digan Tomás Bozano. Buen pianista, hijo de una gran cantante y de un buen bajista. Ahí, un buen bajista, que es Gastón, un amigo. Bueno, dejamos lo doméstico, si se quiere, o en todo caso seguimos con lo doméstico y vamos a la cocina, donde está el calefón, donde está la máquina, ¿no? La nafe, el horno, el termotanque, algún calefactor por allí, y la conferencia de prensa de ayer de Iguacel. La verdad que uno escucha a los funcionarios del PRO, hace instantes al intendente de Santa Fe, José Corral, no vamos a enmendar la plana, vamos a charlarlo con él cuando venga alguna otra vez, como ya ha venido en otras oportunidades, elaborar un discurso que está basado en un clima, en una realidad, en una situación que por lo menos yo, y creo que muchos argentinos, pero hablo de mí, no reconozco, no es que no conozco, no reconozco, no creo que pase lo que creen que está pasando. Sin embargo, algún grado de razón les debe asistir, porque uno va viendo lo que ocurre en la Argentina, cómo se desarrollan los acontecimientos, y más allá de situaciones esporádicas, diría yo espasmódicas, sin una articulación, si se quiere, social, mucho menos grupal o política, se sigue adelante. Lo que va a hacer ahora el Estado Nacional es para compensar a sus amigos, como dicen las tarjetas, clientes y favorecedores, por la devaluación que provocó el mismo Estado Nacional, una compensación que supone que cada casa donde hay gas va a poner 100 pesos como mínimo, no entre 90 y 100, 100 como mínimo, durante 2 años completos, más allá de lo que va a pagar de tarifa de gas, que es una enormidad, y de lo que se va a seguir aumentando la tarifa de gas, para resarcirlos por esa diferencia que hubo con el dólar en el momento de los contazos y el dólar al momento de facturar. O sea, vamos a poner 2.400 pesos cada uno de los argentinos en cuotas, eso sí, lo dijo Iguacel. Además dijo, aprovechando que en ese lapso va a haber aumentos salariales, que van a ir siempre debajo de la inflación. Actualizado los 24 cuotas. Ahora, Iguacel, que tiene, como dije antes, nombre de pila, ¿no? Como el Duracell. Iguacel va a estar ahí lo que estuvo Toto Caputo en el banco. Acuérdense lo que le digo, hay YouTube, hay archivo. De paso, les comento que en radioactividad.com.ar están todos los contenidos de este grupo de trabajo, ya sea los programas de televisión, lo que hacemos en Radio Universidad, 103.3 todas las mañanas, algunas columnas. Van a ver que Iguacel es un ave de paso. Alguno podrá caracterizarlo con otro tipo de adjetivo al ave, como lo fue Aranguren, que tardó más tiempo en pasar e hizo más estragos, como lo está haciendo la mayoría de los funcionarios del mejor equipo de los últimos 50 años, uno que tenía farmacias, el otro que era CEO de una compañía de aeronavegación, el otro que era CEO de una empresa automotriz, la otra, en este caso la señora Isela Constantini, una de las primeras en salir, el representante de la JP Morgan, que era Prat Guy, el representante de otros sectores financieros, que se fue del Banco Nación, que era Melconian. Es decir, pero se van todos y no se va ninguno, ni triste, ni afligido, ni enojado, ¿no? Se van, creo yo, con el sentimiento del deber cumplido. Ahora, ¿hacia quién ese deber? ¿Hacia la patria? Porque en un momento determinado habló de patriota, Macri refiriéndose a Toto Caputo, que va a tener que en algún momento dar explicaciones, y que esto también está relacionado con algo que hace mucho veníamos hablando acá, la frase de Cicerón, ¿no? Preparaos para la cosecha de traiciones después de esta siembra de obsecuentes. Y eso es Comodoro Pi, un sembradío de obsecuencias hecho sucesivamente por los diferentes gobiernos, y va a haber cosecha de traiciones, porque ya Marijuán lo procesa a Iguacel por abuso de autoridad y mal desempeño de funciones públicas. El mismo Marijuán que fue con las excavadoras a buscar los containers, no sé qué, bolsas o algo, en el sur, para también procesar a Cristina Kirchner. El Poder Judicial es, como decíamos antes, de las corporaciones, de los tres, el más complicado, porque cuando hay golpe de Estado
o cuando hay elecciones y hay cambio de gobierno, el Ejecutivo se va, lo persiguen, lo encarcelan o huye, o se va a la casa. Los legisladores vencen su mandato, se cierra el Congreso, pero los tribunales siguen siendo los mismos. Y los jueces, el 91% los mismos en el recambio constitucional con Alfonsín. De allá para acá, inamovibles. Por lo tanto, ese resguardo, ese reaseguro que supone el Poder Judicial, tiene por supuesto limitaciones objetivas y basta leer la historia del país. Entonces uno se pregunta, ¿y cuál es la manera de protegerse, de resguardarse? Porque ahora viene esto y ¿qué pasa? No pasa nada. Iguacel habla, lo vamos a ver un minuto, Iguacel. Mire con qué ligereza, con qué soltura. Después se expone a preguntas. ¿Y qué pasa? Y aparece Durán Barba. Y no importa lo que diga Iguacel. Ni siquiera importa lo que pregunte el periodista. Ustedes van a ver en cada uno de los funcionarios, en todas las conferencias de prensa, cuando un periodista hace una pregunta, y la pregunta tiene tres partes: la lógica profesional de cualquiera que haya ido a una escuela de comunicación o haya estado en una redacción, indica que lo más importante es lo primero que se pregunta. Y después puede haber anexos o complementarios en esa pregunta. Por ejemplo, Iguacel, ¿por qué van a compensar a las empresas que son de propiedad de amigos del gobierno? Uno de ellos es Midling, que está en los cuadernos y dice que le vendió IEXA Macri, padre Macri, hijo Macri, primo Calcaterra. La pregunta es, ¿por qué van a compensar el desfasaje del dólar provocado además por devaluaciones del propio gobierno? Además, ¿en cuánto lo van a compensar y además con qué tasa? Y empieza Iguacel siempre, en todas. Voy a empezar por la última parte, por la última pregunta, como que se acuerda enseguida. Y empieza a desandar ese camino y al final no llega nunca a la pregunta original. No llega nunca. En cualquiera, mire la conferencia de prensa, yo sé que es más aburrido que bailar con una hermana, pero miren las conferencias de prensa de los funcionarios y van a ver que viene descendiendo. Acá hay algunas hermanas que miran, yo no tengo hermana, la verdad que fue un exabrupto eso. Pero la verdad es que esa es la metodología. Y obviamente echarle la culpa a Cristina Kirchner, a Néstor Kirchner y a cualquier cosa que se llame Kirchner, casi que cobra Adrián Suárez, que se llama Kirchner, ¿no? En cualquier momento lo invocan, porque habla de lo que hacíamos, de lo que no hacíamos, de vivir con lo nuestro, de no vivir en la mentira, y todas esas cosas que evidentemente usted puede creer, querer, consumir, asimilar, pero ahora, cuando llega la factura del gas y le llega ahora 100 mangos más cada día, además de lo que gastó y lo que se va a ir actualizando, esa historia sucumbe. Si no, y preguntémonos, ¿qué nos pasa? ¿Qué hacemos? ¿De qué manera nos impactan todas estas revelaciones o comentarios? ¿Lo escuchamos, Iguacel? ¿Ya lo pusimos, Iguacel? Pongámosle Iguacel y después dejamos para el final el postre. Vamos con Iguacel. La cuota promedio debe ser 90 pesos más o menos, entre 90 y 100. El precio, el aumento fue 34,7 y las cuotas, las 24 cuotas, que en un promedio es un incremento adicional del 10% aproximadamente, que son a partir de enero. Lo que propusimos es que sea en 24 cuotas en lugar de 6 cuotas y que esté especificado. De hecho, lo que esperamos a partir de la tarifa previsible es que lo que paguen los usuarios el próximo invierno en pesos sea similar a lo que pagaron este invierno en pesos, y de tal manera que en el poder adquisitivo de la gente sea un beneficio, porque con los aumentos salariales que corresponden de acá en adelante tengan menos impacto. Bueno, los aumentos salariales de acá en adelante tengan menos impacto. Los aumentos salariales, en el caso que haya, van a ir siempre detrás de la inflación, como han ido a lo largo de estos últimos 3 años. Esto ya no vale la pena discutirlo, hablar de los bolsos, de debido, del 0,8 de vudú, eso es así. Estos son números. Y la tarifa previsible, este es el otro término que usó el señor Iguacel, que tiene entre sus grandes logros haber estado en Vialidad Nacional y diseñar un puente carretero para que pase el tren, y resulta que el puente es así y el tren es así de ancho y no pasa. Y lo construyeron. Iguacel. La tarifa previsible. 8 de mayo, no estoy hablando hace 5 años, ni siquiera el año pasado, pasó. Hoy estamos a 9 de octubre, pasó. Al 8 de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses. Esto que van a ver ustedes pasó hace 5 meses. Elisa Carrió. Se terminan los aumentos. Esta fue mi reunión en energía. Esto es una noticia, cuéntelos. Sí, que se terminan los aumentos y en todo caso puede haber una diferencia inflacionaria, 2 o 3 puntos, pero nada más. Esto es lo que se me confirmó.
No, o sea, porque estaba pautado para octubre que iba a haber otra tanda de aumentos. Esa No, no yo creo que no se les va a ocurrir más. es una noticia, ¿no? Ahora el objetivo, a mí lo que me dijeron es no hay más aumentos. Esto me dijo el ministro de Energía, que si algo tiene es el sincero. Ya se terminan los aumentos. Esta fue mi reunión en Energía. No, o sea, porque estaba pautado para octubre que iba a haber otra tanda de aumentos. Esa Yo creo que no se les va a ocurrir más. Bueno, además vino la placa, ¿no? El dólar en 23, el 5 de mayo. Que ya estaba, que ese era el precio, dijo además la madre de la patria, ¿no? La verdad que es, si no fuera que es trágico, es cómico, ¿no? Decía Woody Allen, tragedia más tiempo igual a comedia. Bueno, habrá que esperar algún tiempo para ver si nos podemos reír de esto. Por ahora lo estamos sufriendo, ¿no? Créame que es así. Porque no va a retroceder el gobierno y esta es la gran pregunta, ¿no? Porque hace un rato, creo que en estos días, o ayer, o hoy a la mañana, Lifshitz, el gobernador, dijo que la oposición no tiene ninguna oferta atractiva. No sé si él se ofrece como atractivo, ¿no? Yo creo que el término atractivo y el apellido Lifshitz son bastante contradictorios entre sí, pero más allá de eso, puede haber algún grado de falta de liderazgo, de capitalización de los errores, está claro. Ahora, que el otro está mal, está mal. Por más que de este lado no haya nadie que saque provecho de este desastre, de estos desatinos, de estos anuncios, de estas mentiras, de esta actitud deliberadamente, premeditadamente maliciosa, falsa, no quiere decir que eso no esté ocurriendo, ¿no? Es clarísimo lo que ha dicho en cuanto a los aumentos, que no iba a haber aumentos. Y la periodista, que en algún momento trabajó con nosotros, era a otros tiempos, ¿no? Le pregunta, pero en octubre, no, en octubre no, estamos en octubre, ahí están los aumentos. Y está además la cuota de la hora 24, porque no es hora 12, 24, para compensar a las de gas. Y cierro con esto y vamos a aprovechar la segunda mitad del programa para hablar con la diputada Silvia Burger sobre la educación sexual, ¿no? Que dicho sea de paso, los mismos sectores que dinamitaron la chance de un aborto seguro están ahora dinamitando la educación sexual para evitar, entre otras cosas, que haya embarazos que después deriven en abortos que no quieren que se hagan, ¿no? Y están allí algunos diputados que presuntamente o se decían progresistas, pero ya vamos a hablar de eso. Decía, la gran pregunta es esta, ¿qué hacemos? Viene esto, lo anuncia Iguacel, lo explica, algunos preguntan o repreguntan, lo ponen en los diarios y no pasa nada. Nadie pretende que haya ninguna situación extrema ni de crisis, pero digo, registramos, tomamos nota, lo tenemos presente, lo recordamos, lo asimilamos, o pasa la hoja, damos vuelta y que pase el que sigue. Como fue la reforma previsional, como fue el tarifazo otra vez, que fue vetado en el Parlamento, como fue lo del aborto, cómo es esto ahora. ¿Pasa? Usted dirá, bueno, no sé, ¿hay elecciones? Claro que hay elecciones. Afortunadamente, y porque la ley lo establece, hay elecciones. ¿Cuándo serán? En principio, para esta altura del año que viene. Algunos hablan de adelantamiento, cuando fuere. El tema es tenerlo presente, ¿no? Ahora, de acá a ese entonces, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Lo que sabemos es lo que está pasando y lo que viene pasando. Y que ya esta historia de pretender mandar, dibujar o tergiversar los datos no cuenta casi ya con aquel coro, diría yo, extraordinario, porque en el periodismo también hay tanto arrepentido como en Comodoro Pi, que entran como coimeros y corruptos y salen como arrepentidos y colaboradores. En la opinión pública va generándose otro ánimo y creo que ustedes que están allí mirando este programa a esta hora pueden discernir qué dice cada quien, por qué lo dice y para qué lo dice. La pausa y hablamos con la diputada Silvia Auzburger. Ya venimos. Bueno, yo le podría decir Silvita también, ¿no? Porque la conozco desde que tiene 14, el Superior de Comercio. Muy jóvenes. Claro, pero le vamos a decir diputada Auzburger. Tiempo. Hace unos cuantos años ya, ¿no? El otro milenio, sí, ya sé. Pero igual, el otro milenio podríamos ser menos todavía, más jóvenes igual. Bueno, diputada nacional en su momento. ¿Se acuerdan cuando el debate del aborto, que una diputada del PRO hizo la enumeración de las legisladoras que habían trabajado para que tuviéramos la ley que finalmente no tuvimos por los senadores, ¿no? Bueno, ahí figuraba Silvia Auzburger porque hay que ser justo en el reconocimiento. Hace muchos años
mucho antes de esta ola verde, saludable, por cierto, que creo que es una de las pocas cosas que va avanzando en el sentido de que uno espera que crezca o avance la sociedad, frente a todo lo demás que retrocede, ¿no? Sí. Los derechos de la mujer, la conciencia, la participación. Más de 10 años en el Congreso aquello, ¿verdad? 2008, la primera vez que presentamos el proyecto de la campaña. 10 años. Sí. Bueno, y ha pasado mucha agua bajo el puente, han ocurrido muchas cosas, ha habido cambios de gobierno, distintas situaciones y climas de época, y estamos en un momento en donde la discusión gira en torno de la educación sexual, la ESI, que es la sigla, ¿no? Y que tiene, no increíblemente, no voy a sacar todos los valores porque iba a decir paradójicamente, no voy a decir ninguno, a aquellos que se oponen a un aborto seguro, protegido, voluntario, se oponen a, por ejemplo, una terapéutica previa, profilaxis, para evitar embarazos que pudieran derivar en abortos, ¿no? Lo cual es ridículo, ¿no? Es el perro mordiéndose la cola. Son los mismos sectores retardatarios, reaccionarios, vinculados a los credos, a todos, a casi todos, podría decir, que están activando fuertemente para que esto no salga. Sí, que los escuchamos en el debate por la legalización del aborto a favor de la educación sexual integral y a favor de los métodos anticonceptivos al acceso de toda la sociedad. Para evitar ese mal llegar, final. Sí, Santa Fe tiene ley de educación sexual desde el año 92. Claro. La diferencia entre lo que está pasando ahora y lo que pasaba antes, que antes levantaban un teléfono y se obstaculizaba la sanción de una ley o el obstáculo concreto que en la mayor parte de las escuelas no se da educación sexual integral. Sí, sí, era la época de Monseñor Storni en el Arzobispado de Santa Fe y acá tal vez Monseñor López o algún otro que tenían ese enlace directo con los ministros de educación de la provincia de Santa Fe que tenían que pasar primero ese tamiz. Y que no veíamos fotos de reuniones. No había. Ahora vemos fotos de reuniones. Estamos hablando de un derecho, porque todos los niños y niñas tienen derecho a la educación sexual y esto está establecido en la Constitución Nacional a través de cuando Argentina firma la Convención por los Derechos del Niño. Estamos hablando de un derecho. En esos afiches cuando se dice no se metan con mis hijos, no estamos reconociendo lo que dice el derecho argentino, que son sujetos de derecho. Y además no estamos reconociendo el impacto fuertísimo que tiene el abuso sexual. Hablabas recién de Monseñor Storni, recordemos el abuso. Rosario 2, el diario que tengo el orgullo de dirigir, fue el que puso sobre el tapete los escandalosos movimientos que fueron encubiertos en el Vaticano inicialmente y acá, por supuesto, por la curia, de su inconducta, ¿no? Abusador de jóvenes, de niños, seminaristas y demás, ¿no? Sí, hablemos del Colegio La Salle de la Ciudad de Rosario, las denuncias de acoso que hay. Y son todos sectores de clase media. Yo esto también lo marco porque muchas veces... Porque ahí es donde emerge públicamente la situación. Porque cuando pasa a los sectores más pobres y vulnerables, se tapa, se soterra. Sí, o pareciera que está centrado solo en un sector social que no tiene instrucción, que no ha tenido acceso a otras cuestiones, ¿no? Pero estamos hablando de sectores medios. Hoy hay en todos los medios el caso Baraldo, que es un sector en Santa Fe, en Esperanza, una familia de clase media cuya abuela llevaba al niño para que fuera abusado por su tío. Entonces la educación sexual integral es el primer instrumento que tiene un niño o una niña para separar lo que es una caricia de un toqueteo que él puede entender y puede aprender, o ella, de que su cuerpo es de ella y que nadie tiene derecho a tocarlo. Esta es la primer barrera contra el abuso. Y por supuesto contra las 3.000 niñas que todos los años en Argentina son obligadas a ser madres. Son niñas menores de 14 años, siempre estamos hablando de un abuso porque menos de 14 años no es una relación sexual consentida, que tienen niños y niñas, son niñas que quedan embarazadas y que son obligadas a ser madres. Esa es la cifra en Argentina. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos del derecho a educación sexual integral. Rosario tiene una situación, en algún punto la palabra privilegiada no suena bien, pero sí en relación a otros municipios y conglomerados urbanos del país en cuanto a lo que supone su prestación en salud, ¿no? Esto, independientemente del gobierno, del momento, viene de la época de Caballero, intendente hace 30 años, el protocolo por el tema del aborto, la verificación de que no hay muertes desde hace ya unos años. Esto todo lo conversamos en un momento con Caravana, que creo que es un servidor público más que un funcionario, porque hay diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Sin embargo, con todo eso, cuando uno llega a la instancia del debate parlamentario,
ve lo que ocurre en el Senado provincial, donde una mayoría abrumadora, ¿no? Para empezar, yo discuto la representatividad del Senado, ¿no? Que un departamento que tiene 50.000 habitantes tenga un voto que vale lo mismo que uno que representa 2 millones, a la hora de las leyes y todo. Debemos una reforma de la Constitución que incluya, eso, por supuesto. esto que no la incluían. Pero aquel y están con una posición realmente extrañísima, ¿no? Los peronistas, los radicales, en contra, ¿no? Bueno, en la Cámara de Diputados acabamos de darle media sanción a una ley provincial de educación. Santa Fe no tiene ley desde el año 49, la única que se festejó provincia. orgullosamente y muy bien, Muy y lo bien, vimos, que votamos por unanimidad, si bien algunos diputados se abstuvieron en el título exclusivamente de educación sexual integral, ¿no? Pero nosotros esperamos que el Senado en su conjunto recapacite, que apruebe esta ley, porque es fundamental la educación sexual integral en todas las escuelas por estas cosas que decimos, para garantizar el derecho de cada niño y una niña a una identidad que pueda construir, a una libertad de construir esas relaciones con absoluta libertad y sin violación de derechos, que estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Claro. Vos marcabas algo al comienzo muy claro en cuanto a los tiempos, ¿no? Cómo se han ido modificando, y también yo hacía referencia a los climas de época. Como antes era efectivamente esa vía, ¿no? De teléfono al obispado, el obispo dando la orden, un funcionario que era parte de eso. Después hubo algunas contradicciones a lo largo del tiempo, ¿no? Pero ahora no. Ahora un grupo de diputados se reúnen con el obispo de Rafaela, el obispo de Santa Fe y el obispo de Rosario, y ellos en alguna medida se ofrecen como estandartes en esta cruzada, por decirlo de algún modo, en contra de ampliar derechos o de generar mayor conocimiento y de alejar situaciones realmente desagradables, penosas, hasta en algún punto trágicas, ¿no? Para la población. Tergiversan lo que se dice porque se confunde el ideario o la creencia religiosa con el derecho de un niño a recibir educación sexual. Yo insisto, una cosa es las creencias de una familia que está, por supuesto, en todo su derecho en impartir esas creencias a sus hijos, que después decidirán, pero esto estamos hablando de derechos humanos que tienen todas las personas que habitan nuestro país, y el Estado tiene obligación de garantizar. En grandes rasgos, ¿cómo sería, digamos, cómo se impartiría esa educación en las escuelas? ¿Cuál es la característica? ¿Qué capacitación especial tendrían que tener los docentes? ¿O quiénes darían esos cursos o esas materias? Bueno, esto se trabajó fuertemente en el Consejo Federal de Educación desde que se sanciona la ley en el año 2006. Es de cumplimiento obligatorio en el país, ahora se está modificando para aplicarle un texto mucho más taxativo de que sea de cumplimiento obligatorio. En ese momento ya discutíamos que las escuelas privadas no querían. Y justamente las familias, los familiares de niños y niñas abusadas son los que volcaron la decisión a que sean todas las escuelas, ¿no? Cuando visibilizaron esto. Básicamente es una formación transversal desde el inicio del ciclo formal de educación. Estamos hablando de la salita de 4, por supuesto, con contenidos acordes a su edad, y fundamentalmente en los ciclos de formación superior, en los ciclos de formación docente. Esto es indispensable, porque yo, todos hemos sido socializados diferentes. Claro, por supuesto. Cuando íbamos a la escuela primaria nosotros no se hablaba de esto, era todo en silencio, y a lo sumo a las mujeres nos daban alguna charla solas para contarnos de qué se trataba la menstruación y demás, pero era todo tabú. Sí. Así que necesitamos y necesitan los docentes una formación específica para poder abordar a esta temática en todas las instituciones. Bueno, sí, estaremos atentos, seguiremos pendientes de lo que ocurran de todas las reuniones, ¿no? Y de los movimientos de todos los legisladores. Sobre todo vamos a estar muy atentas las mujeres que hemos permitido este debate, que hemos visibilizado esto, y vamos a seguir trabajando hasta que sea ley, hasta que se aplique en cada rincón del país. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa, venimos para el cierre del programa en un minuto nada más, ya estamos. Bueno, muy bien, el clásico es aburrido sin la gente, dicen los jugadores, pero habrá que ver cuál es la decisión que se toma, ¿no? Yo no sé si están muy convencidos los dirigentes, más allá de lo que digan públicamente,
de que no se juega a puertas cerradas y en Buenos Aires, como es una de las versiones. Otra habla de la ciudad de Santa Fe. De eso hablaremos más adelante, seguramente, cuando estemos cerca de la fecha, porque hay una movida en toda la provincia, ¿no? Y hay un interés que se comprende por parte de los hinchas y una preocupación por parte de la ciudadanía en su conjunto. Bueno, mañana vamos a volver, a partir de las 2 de la tarde, como siempre, aquí con los días contados. Hasta entonces.